Calidad de Vida es una presentación del Hospital Británico. Un placer iniciar una nueva entrega de Calidad de Vida aquí en el país para hablar de un tema de enorme relevancia, los ACV, los accidentes cerebrovasculares, que causan un promedio de 7 muertes por día en nuestro país. Pero hay novedades y de todo ello vamos a hablar con el mayor referente en nuestro país y uno de los mayores referentes en el planeta. Y es uruguayo y es amigo, es el doctor Roberto Crosa. Entre tantos títulos de su vasto currículum, podemos decir que es profesor de cirugía vascular, presten atención, de la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Autor de muchísimos libros en inglés que se publican obviamente en los Estados Unidos, pero presten atención, también han llegado hasta la China, hasta la India, se han traducido. No hay personaje más indicado para hablar de los ACV que nuestro querido Roberto Crosa. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias por la invitación y por la introducción, que no merezco. Pero la introducción bien merecida, no dije nada que no sea cierto. ¿Habrá algún colega tuyo de otras especialidades que estén ejerciendo la docencia en los Estados Unidos? Que tú sepas, Roberto. No, que yo sepa no lo sé. La verdad que no conozco. La verdad que no lo sé. Roberto, sigue siendo una pandemia, siguen siendo una pandemia los ACV en nuestro país. Sí, se sigue interpretando una de las enfermedades no transmisibles. No transmisibles. Que ha sido un caso que se ha ocupado, las organizaciones mundiales se han ocupado de esto. Incluso ahora se está haciendo mucho hincapié hasta en las enfermedades no transmisibles en los niños, ¿ah? Está bastante preocupado el Ministerio de Salud Pública en ese tema. Son todos este tipo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, o sea, todas esas cosas que, si bien en el diario vivir lo que la gente más o menos interpreta es que las pandemias siempre son por infecciones, sí, o son por virus o bacterias, bueno, no necesariamente es así. O sea, las principales causas de muerte del planeta están causadas por temas circulatorios, ¿no? Roberto, el 80% de los ACV son isquémicos. Sí. Le explicamos al público lector y a la teleaudiencia qué son los ACV isquémicos y ese 20% de hemorrágicos. Un ACV es un ataque cerebrovascular, es un evento brusco que se produce en el cerebro, ya sea porque se interrumpe la circulación en una arteria y eso causa que no le llegue alimento, no le llegue oxígeno y glucosa a las neuronas y entonces empiezan a morir. ¿Ah? Eso es un tipo de ACV. Se ocluye una arteria. Ese es el ACV isquémico. El otro tipo de ACV, que es el 20%, que no es menos importante por ser el 20%, es un montón, ¿ah? Y tiene un nivel de mortalidad inclusive mayor que el ACV. ¿Más isquémico. Alto que el isquémico? En la mortalidad inicial sí. Y los hemorrágicos son el otro grupo de los ACV, que estoy hablando del 20%, 15 a 20%, que es cuando se produce una hemorragia cerebral. Ya sea por una hemorragia por causas hipertensivas, una persona tiene problemas de hipertensión y a veces hace un hematoma en el cerebro, o porque tiene algunas condiciones, ¿no?, que lo predisponen a padecer distintos tipos de sangrados que son aún más graves, como son las hemorragias cerebrovasculares, hemorragias meningias o ciertos tipos de hematomas que se ven sobre todo en pacientes jóvenes que son causados unos por aneurismas, otros por malformaciones arteriovenosas. Pero lo interesante de esta parte de la población de los ACV, que son los hemorrágicos que se producen a edades más tempranas generalmente. Los ACV isquémicos prevalecen después de los 65 años. Si bien ACV isquémicos hay durante toda la vida, o sea, hay en niños, hay en adolescentes, hay en jóvenes y hay en personas de edades más avanzadas, pero prevalecen al final. Los hemorrágicos, cuando los toma uno todos juntos, no prevalecen al final de la vida, sí, o los últimos años.
tiene picos, y un pico que es inclusive a los 40 años más o menos. Entonces son personas que son consideradas desde el punto de vista médico como personas jóvenes. Roberto, ¿el principal factor de riesgo sigue siendo la hipertensión arterial? Es uno de los principales. De los principales. Sí, sí, sí. Cuando hablamos de factores de riesgo, ahí estamos haciendo foco en los ácidos isquémicos. En los isquémicos. Sí, porque si uno tiene un aneurisma o tiene una malformación, la hipertensión arterial no es algo que sea de primer orden en cuanto a lo que yo me tenga que preocupar. ¿Ah? Las hemorragias producidas por aneurismas o por malformaciones o ACV hemorrágicos de ese tipo se producen más por fenómenos inflamatorios que son más bien autónomos, mucho más, que sí están vinculados, por ejemplo, al hábito tabáquico. Pero es lo único que se ha podido demostrar. Después todos los factores de riesgo que están, sí presentes en los ACV isquémicos, que es cuando se ocluye una arteria, que además coinciden con los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Ah? Ahí sí entra la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión arterial, todo lo que son los hábitos. O sea, ahí es donde, de hecho, yo creo que está bastante conocido el tema de los factores de riesgo cardiovasculares en la población en general, y eso es bueno. Y coinciden bastante con los ACV isquémicos, o sea, todo lo que me puede predisponer a un ACV isquémico, no en los hemorrágicos. Los factores de riesgo tú decís que los conoce la población, pero hemos hablado muchas veces que la población justamente lo que no conoce son los síntomas. Y eso me parece fundamental que tú lo señales, Roberto. Sí, hay un tema con los síntomas en los ACV y ahí tenemos que entrar a la parte de los ACV isquémicos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista epidemiológico son la mayor cantidad, claro, porque causan muchísima discapacidad. Y eso en años de vida perdidos saludables es de las patologías que más nos hacen perder años saludables. Si bien no es lo más mortal, por decirlo de alguna manera, o sea, por lo que tiene más mortalidad, los ACV hemorrágicos tienen más mortalidad que los ACV isquémicos en general, ¿ah? Pero los ACV isquémicos son tantos que producen ese problema en la salud pública siempre. Y tienen otro tema, el cerebro es mucho más complejo, por ejemplo, que el corazón en cuanto a la sintomatología que puede dar. Entonces, definir cómo una persona que no es médica puede interpretar un ACV es difícil, es más difícil que en la parte cardiovascular. Tomemos un ejemplo, yo estoy generalizando, no estoy entrando no quiero meterme en la parte cardiovascular puntualmente, pero sí quiero compararlo porque eso ha sido sí una buena política de salud. La gente ha interpretado que cuando tiene un dolor en el pecho, del lado izquierdo, y se irradia por el brazo izquierdo, cualquier persona piensa en un infarto. Cualquier persona lo piensa. Y la gran mayoría de las personas que hacen eso van corriendo a la emergencia y no esperan por nadie. Si no viene la ambulancia a buscarlo, van en los medios que pueda, a caballo igual, van hasta el médico más cercano para que le haga un electrocardiograma y le descarte o no que esté sufriendo un infarto. Bueno, lo mismo debería ser en el cerebro. Si una persona pierde las fuerzas ahí entro más a la sintomatología más clásica de una ACV. Si pierde la funcionalidad, o sea, si pierde la motricidad de un lado del cuerpo en forma brusca, si pierde la visión de un ojo en forma brusca, si de golpe no puede hablar, si de golpe no puede entender, si empieza a caminar, se levanta y ve que trastabilla, empieza a perder el equilibrio en forma brusca. Todo ese tipo de cosas nos tienen que hacer pensar que es una ACV. ¿Y a dónde voy yo? Yo no tengo que no tengo que ser médico en mi casa. Yo tengo que ir a un centro rápidamente. Ahora explico por qué rápidamente. Porque me tienen que descartar que eso no sea una ACV. O sea, la gran mayoría de los dolores de pecho no son infartos los que llegan a la emergencia. Nosotros tenemos que llegar a ese lugar. El lugar donde la gran mayoría de las pérdidas de fuerza no sean ACV. ¿Se entiende? Se entiende. O sea, aumentar el índice de sospecha. Claro. ¿Qué pasa con el ACV? Con el ACV lo que está pasando y lo que ha pasado en los países cuando se ha empezado con la promoción de salud en cuanto al ACV es que la gente esperaba que se le pasara. Que también pasó en la parte cardiovascular. O sea, la gente esperaba, se le dormía una parte del cuerpo, esperaba que se le pasaba. Se acostaban a dormir la siesta. Yo tengo muchos casos en donde cuando uno se le dormía una parte del cuerpo, se acostaba a dormir la siesta, si no llamaba a la ambulancia y en 3 horas
Llegamos, lo que es un disparate, ¿no? No podíamos esperar 3 horas, porque tenemos que razonar que una ACV es lo mismo que si a uno lo sumergen abajo del agua o se está ahogando. Claro. O sea, tiene que ir a sacarlo rápidamente de ahí. O sea, no puede esperar 2 horas a que lo vengan a rescatar. Tiene que, si no responde el sistema, tiene que uno ir hacia el sistema. Y hay una ventana, Roberto, que la has explicado muchas veces, de un máximo de 4 horas, porque cada minuto que pasa, ese ser humano está perdiendo vida. Sí, ese es otro tema que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el centro donde nosotros trabajamos, que es uno de los centros de referencia en la parte de ACV, sí, y han hecho trabajos del punto de vista de lo que es la promoción, que escapa mucho de lo que yo conozco, además, pues yo me dedico más a la parte técnica, pero uno va aprendiendo cómo manejan ese tema del marketing para que la gente entienda. O sea, uno se sube a un subte en Estados Unidos y tiene los síntomas del ACV pegados en la pared, viene mirándolos permanentemente, eso entra por la retina permanentemente. Tiene entre 4 horas y media y 6 horas. Pero eso es una trampa también. Están tratando de dejarlo un poquito de lado, porque lo ideal es pensar que, al igual que un ahogado, que puede tener un promedio de unos minutos, no hay que pensar que tiene unos minutos para ser sacado. Hay que pensar que no le están quedando ningunos minutos porque esa persona se le tapó la arteria. Está claro. Porque ¿qué pasa? El mensaje muchas veces, como llega, es: a mí me pasa esto, pero tengo 6 horas. Entonces, si la ambulancia demora 1 hora, me quedan 5. Si después del traslado demora 1 hora, me quedan 3, después me quedan 2, después me queda 1. Y al final, cuando uno llega sobre el límite de ese horario. ¿Qué pasa? Cuando uno dice que tiene 4 horas y media para actuar, el problema es que lo más probable es que cuando uno actúa a las 4 horas y media con la medicación o con el tratamiento endovascular hasta las 6 horas, se han muerto cientos de millones de neuronas hasta que el paciente llegó. Y las probabilidades de éxito decrecen estrepitosamente. Van bajando. O sea, si uno va sobre el riesgo a tratarse, lo más probable es que le vaya mal, no que le vaya bien. Lo ideal es que el paciente se trate en la primera hora. Pero, en la primera hora. Pero, nosotros decimos 4 horas y media o 6 horas porque los estudios científicos de campo nos permiten tratar pacientes hasta esa ventana. Pero es hasta esa ventana, pues estamos en el límite. Es como el récord de cuándo puedo sacar a una persona que se está ahogando flotando y capaz que sobrevive. Bueno, los estudios de campo marcan que tantos minutos. Pero lo ideal es sacarlo enseguida, para no arriesgar. Absolutamente. Roberto, te cambio de tema, pero la presidenta de la Asociación de Pacientes de ACV, de enfermedades neuronales, Graciela Suárez, nos adelantó algo importante de una participación del Fondo Nacional de Recursos en los ACV hemorrágicos, que entraría en vigencia en febrero del año próximo. Ya estaba rigiendo una resolución respecto a las trombectomías desde el año pasado. Me gustaría que te centraras en esto. Sí, eso es una muy buena noticia, porque una de las cosas que, de hecho, este grupo, primero hablar de lo que ha sido Gabriela Suárez y esta asociación, que son pacientes que han entrado en un nicho, por decirlo de alguna forma, de una enfermedad, que son enfermedades cerebrovasculares, ellas casi todas con temas de ACV hemorrágico, porque les ha permitido, en cierta manera, solucionar sus problemas a través de atravesar situaciones que no deberían atravesar los pacientes. Y lo que han decidido ellos hace muchos años, es conformar, no quedarse con que ellos zafaron, conformaron una asociación con miles de personas que iban sufriendo este mismo problema y sus familiares, porque cuando uno le dicen tiene indicación de un tratamiento y uno se encuentra que ese tratamiento no lo cubre la canasta básica de prestaciones, nadie está obligado a prestarlo y necesitan dinero para ser tratados y tienen una indicación médica precisa, en el caso de un aneurisma, de una malformación, se veían en un problema o tenían que hacer un recurso de amparo en la justicia contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, que la gran mayoría se ganan, ¿verdad?
o tenían que tener el dinero para ser tratados. Entonces, eso establecía ciertas categorías entre los pacientes que sufrían enfermedades. Y así se conformó ese grupo. Y ese grupo lo que hizo fue ayudar y alertar a la población sobre los síntomas. Sin duda. Y sobre la problemática que existía con respecto al acceso. Concretando, Roberto, ¿qué está vigente desde el año pasado? Lo que está cobertura del Fondo Nacional de Recursos para trombectomías mecánicas, que es el tratamiento endovascular, esto que decía hasta las 6 horas, trombectomías mecánicas, que es ir a destapar la arteria cuando se tapa en gruesos vasos. Eso era una cosa que se necesitaba y está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos. Ahora lo que avisó el Ministerio de Salud Pública es que a partir de febrero, aparentemente, se estarían aprobando, también dentro del Fondo Nacional de Recursos, los tratamientos de los aneurismas, y quedan algunas dudas si las malformaciones también están. La comunicación no estaría en las malformaciones, pero habla de los aneurismas en realidad. Vamos a esperar a ver qué es lo que realmente llega a nuestras manos para ver en qué condiciones y cuáles son los que estarían cubiertos. Esto es importante, pero mucho más lo que tú señalaste con mucha precisión hace algunos minutos, que el paciente descubra los síntomas y actúe rápidamente. Y estableciste una diferencia muy certera, la diferencia de que es muy probable que todos los uruguayos sepan que tienen un síntoma de una enfermedad cardiovascular, de un infarto agudo de miocardio, pero es mucho más difícil, y tú lo explicaste claramente, que tenga noción de los síntomas de una ACV. Y más allá de estas prestaciones del Fondo Nacional de Recursos, que son muy importantes, más importante es actuar rápidamente para salvar vidas, Roberto, claro, y para que no queden graves secuelas en otros casos. Es así. Exactamente es así. O sea, yo creo que el mensaje final debería ser que la gente no se quede con esa duda. La duda de si esto será una ACV o no. Ante la duda, tiene que pensar que es una ACV y tiene que actuar el núcleo familiar como si fuera una ACV. Claro. Si luego uno llega a una emergencia, lo que sea, y dice esto no es una ACV y se descarta, bueno, bien. Pero esto es lo que nos sucede con la parte cardiovascular, en lo que se trabaja muy bien. O sea, en la parte neurológica todavía estamos en vías de aprender todo ese tipo de cosas, manejando un órgano que es muy complejo, y es complejo en la sintomatología también. Por eso es que es difícil transmitir eso acá y en cualquier parte del mundo. Querido doctor Roberto Grossa, 1.000.000 de gracias, como tantas otras veces, por tanta sabiduría, por tanto conocimiento transferido a los lectores del país y a la teleaudiencia de todas las redes digitales de también el país. Suerte en tu viaje a Abu Dhabi, que no es por el Mundial, no vas a Qatar tampoco, es por otra actividad de esta carrera sin fin de Roberto Grossa, de incursionar en distintas facetas y con éxito, lo que realmente es un orgullo para nuestro país. Buen viaje, Roberto, buen año, y te vamos a tener el año próximo, como todos los años, aquí en Calidad de Vida. Un placer. Un placer es mío, muchísimas gracias, y bueno, siempre estoy acá, soy amigo de la casa. Señoras y señores, nos estamos despidiendo de ustedes después de esta nota tan importante por el calibre y por la relevancia de nuestro invitado, y nos reencontramos con todos ustedes la semana próxima con más Calidad de Vida aquí en el país. Calidad de Vida fue una presentación del Hospital Británico.